Yo quise mucho que se hiciera una exposición porque yo no quería irme sin que esto lo viera, porque son como los hijos que tienes secuestrado en casa. Lo que quieres es que tomen el aire, que salgan y que vivan su vida, porque están hechos para eso. Esta última etapa yo considero que es lo mejor que he hecho a lo largo de mi vida de 60 o 70 años de trabajo. Si no hay un diálogo, mala cosa. El monólogo no te ayuda para crear el arte. Tienes que tener la compensación y saber que lo que estás haciendo tiene una función, que va a haber gente, cuanto más mejor, a la que vas a aportar algo. Lo haces con esas pretensiones siempre. Hombre, Antonio Saura, pues fue la primera idea de hacer un grupo que moviera un poco lo que era el arte en este país, ¿no? Teníamos una lucha enorme, pero que era muy enriquecedor, porque con la facilidad y el confort no se va muy lejos. Es duro, era una lucha terrible, pero conseguimos salir adelante. No todos, muchos se quedaron por el camino. Y considero sí que es una de las exposiciones importantes de mi vida, por la fecha, por la época en que estaba de mi pintura, y porque no sé si habrá alguien después que se atreva a hacerlo, porque una exposición así lleva una suma de trabajo enorme.